a Hipólito Fuentes. Buenos días, Hipólito, estás en el aire. Buenos días, amigos. Venía escuchando el programa de ustedes. Es muy interesante todo el tema laboral de la doctora que explicó la doctora. Y bueno, estoy a disposición para ustedes para poder charlar sobre. Creo que hay muchos temas que hoy están en agenda, y uno de los temas que está en agenda es el comienzo de la presencialidad en las aulas, ¿no? Es decir, todo un 2020 donde la educación fue virtual y hay sectores que están pidiendo que sea presencial. Nadie discute ese tema. Evidentemente la relación docente-alumnos es realmente inigualable, pero parecería que en la educación el Estado se olvida, y ahora acá, de que hay que hacer inversiones. Y durante todo el año de pandemia no veo que se hayan preparado las escuelas para el inicio escolar, ¿no? Es decir, preparándolas desde el tema de resolver un tema como es la pandemia, ¿verdad? Donde yo digo que las aulas buscan trabajo, ¿no? Es decir, el trabajo no es el que daña la salud, sino el que daña la salud son las condiciones laborales. Y yo me pregunto, y a veces la escuchaba a la ministra de la Ciudad de Buenos Aires, que quieren en forma caprichosa comenzar las clases presenciales el próximo 17 de febrero, si las aulas están en condiciones, si la escuela, que ellos son responsables de su mantenimiento, se le han hecho todos las tareas y el equipamiento necesario para que las clases puedan ser presenciales. Y esto es la gran duda. Fíjense ustedes, durante todo el año 2020 hemos hablado hemos escuchado una palabra que nosotros no la usábamos, pero sí existe en el idioma nuestro, en el español, pero los españoles la usan con mucha frecuencia, que es el aforo. Nosotros, nuestras leyes es el coeficiente de ocupación, pero es exactamente lo mismo. Y la palabra aforo la hemos escuchado para poder habilitar los bares, dicen tanto de aforo. Hemos escuchado la palabra aforo para habilitar, por ejemplo, un teatro, y así distintas actividades productivas. Me pregunto, y a lo mejor ustedes deben saber, ¿han escuchado ustedes cuál es el aforo para un aula? Porque es fácil decir, la burbuja es el aula, pero nosotros sabemos los docentes que hay aulas que tienen 40 alumnos, y a veces a mí me ha tocado como docente estar en aulas donde había más de 40 alumnos. Tal cual. ¿Cuál va a ser el aforo de ese lugar de trabajo que es el aula? Bueno, estos son los temas que hay que empezar a discutir. Pero no se discute en ningún lado, ese es el tema. O sea, no es que solamente es un tema privativo de la ciudad autónoma, ni en Mendoza, ni en Buenos Aires, porque yo del director general de escuela no escuché tampoco demasiado, ¿eh? No, yo te entiendo, ¿viste? En la provincia de Buenos Aires han dicho, por lo menos con un poco más de coherencia que en la nación, porque a mí el ministro nacional deja libertad para que cada jurisdicción resuelva el tema, y eso no es así. Es decir, hay que plantear premisas o medidas generales para la seguridad de los trabajadores. En este caso, no solamente de los trabajadores, de los alumnos. Nosotros, cuando trabajamos en prevención escolar o en prevención del trabajo, sabemos que los
italianos, después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron que poner de pie a Italia, y por supuesto luego lo repiten en la mayoría de los países de Europa, comienzan a trabajar en cómo también en la salud de ese trabajador, porque si vos formás una persona y se te enferma y no es que lo podés reemplazar tan fácilmente, entonces empezaron a trabajar con los mapas de riesgo. En la docencia es muy común el tema del mapa de riesgo, y es muy común que a un docente le pida la inspectora que trabaje, que arme su mapa de riesgo en la escuela. Hoy el riesgo más grande es el COVID. Y tal cual. Para eso, ¿qué se lo vamos a dar? ¿Responsabilidad a los directivos que lo resuelvan? Yo creo que acá hay que pensar en puntos fundamentales que tienen que tener para la apertura de esas aulas. Por ejemplo, la limpieza de las aulas, la limpieza de los sanitarios, la ventilación de las aulas. Durante, diría, más de 50 años se vienen construyendo escuelas, y sobre todo en los últimos años, donde existen los arquitectos tenemos una herramienta que es el AutoCAD, donde copiamos y pegamos. Y las escuelas que se construyen son casi todas copias. Todas las escuelas tienen ventilación cruzada como para asegurar la renovación del aire. No. Empecemos a ser sinceros, porque, mira, ayer escuché una frase que me la anoté porque me pareció importante. No culpes al docente. Todos queremos volver a la escuela, pero las escuelas se abren con recursos y no con discursos en la pandemia. Y nosotros vemos que en estos últimos meses el discurso de los liberales hace, de alguna manera, porque es el discurso, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, que el ministro Trota se desespere y los acompañe. Yo no sé si es porque coincide ideológicamente o es porque no tiene la capacidad de respuesta de decirle, no, vamos a hacer las inversiones, vamos a hacer las cosas que haya que hacer para que las aulas sean seguras. Ahora yo te hago una pregunta, Hipólito, para ir directamente, y faltando 18 días. Para vos, ¿qué va a pasar el 17 de febrero en la provincia de Buenos Aires particularmente y en la ciudad autónoma? Claro. El 17 de febrero es en la ciudad autónoma. La provincia de Buenos Aires sería el 1 de marzo, pero es exactamente igual. Por eso yo te pregunto, porque el 17 van a tener que volver los docentes o no van a volver en la provincia, van a tener que hacer trabajo, los que hacemos siempre previo al inicio de clase. Por eso te puse el 17. Digo, ¿qué va a pasar? Personalmente, creo que muchos gremios se van a oponer porque van a defender la salud de los trabajadores y de los alumnos. Pero creo que también estará la libertad de que el que crea que puede ir, yo creo que eso mejoraría la situación si estuviesen vacunados los docentes, pero hoy, para el 17 de febrero, no van a estar vacunados. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la posición de la provincia de Buenos Aires, del gobernador y del director general de escuela? No ya de cada docente ni de gremio. El director general de escuela de la provincia de Buenos Aires, con rango de ministro, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mira, se sabe muy poco, pero lo poco que se ha escuchado de la provincia de Buenos Aires es que van a trabajar con el aforo y que ese aforo lo va a determinar el director de la escuela. Yo creo que lo debía determinar no el director de la escuela, obviamente, sino que lo debía determinar la provincia. Es verdad, es un adelanto. La ciudad de Buenos Aires dice que la burbuja es el aula. Y entonces, ¿cuándo tenés? ¿Tenés 30? ¿Tenés 20? ¿Cuántos alumnos tenés en el aula? En cambio, lo otro te está estableciendo de que va a haber un 30% de la capacidad que tenía el aula, y de alguna manera está mejorando la situación. No es la solución, porque yo te planteé temas como, por ejemplo, el tema de la ventilación, la dotación, el tema de la limpieza. Los auxiliares van a ir a trabajar, digo, por ejemplo. Pero es que los auxiliares no te alcanzarían. Por ejemplo, bueno, por esto te estoy preguntando, el 17 de febrero, ¿qué va a pasar? Faltan 18 días, que los docentes, los auxiliares quisieran ir a trabajar.
alcanzan con la cantidad. Si vos cada No. vez que va una persona al baño lo vas a tener que desinfectar. No, olvídate. Bueno, es decir, después hay una cosa que hay que ver, algunas resoluciones. Vos sabés que, es decir, y acá seguro que el compañero Salazar como docente, nunca hay elementos de higiene en las escuelas. No. Yo nunca, es decir, no existe la lavandina, no existe todos estos elementos. ¿Quién lo va a tener que conseguir? El director. El director va a tener que ir a pedirle, o la cooperadora va a tener que traer. Hoy debería asegurarse, es decir, que la provisión de los elementos de seguridad, como por ejemplo el alcohol en gel, todos esos tipos de elementos que estamos de alguna manera pregonando que tiene que la comunidad utilizar en esta pandemia, jamás lo vi en las escuelas. Ustedes me aseguran que en las escuelas va a haber alcohol en gel en las aulas. Por eso te dije, 17 de febrero, 20 de febrero, da igual, 25 de febrero, es decir, no va a estar. Yo creo que volver a las aulas como fue el comienzo del 2020, creo, como las aulas que conocíamos nosotros, no. Creo que se perdió la oportunidad, la nación, la provincia, y sobre todo la ciudad, que es un lugar que podía mucho más chico, de durante el 2020 haber hecho las reformas necesarias y haber vuelto a un programa que existió en la Argentina, que fue copiado de Uruguay. En Uruguay existe el Plan Cyborg, donde a cada alumno le daban una computadora y entonces aseguraban la conectividad, y en la Argentina hubo el programa Conectar Igualdad. Y si hoy los alumnos en el 2020, en esos 4 años de Mauricio Macri, que se dejó de entregar las computadoras, hubiesen tenido sus computadoras, es decir, la virtualidad hubiese sido mejor, no hubiese sido alumnos que no tenían conectividad. Exactamente. Hoy, es decir, tenemos que empezar, y por eso vuelvo a insistir, es decir, no es un tema de discursos idealistas, ¿no es cierto?, de abro la escuela y como lo hacía Sarmiento debajo de la higuera. Muchachos, vivimos en el siglo XXI, estamos, ¿no es cierto?, en el año 2021, no se puede enseñar en una escuela sin condiciones laborales absolutamente dignas. Y tanto para el alumno como para el docente. Pensemos en el transporte, uno de los puntos clave, ¿cómo va a ser el transporte? Ese es otro tema increíble, increíble. Fíjate, yo como soy arquitecto conozco la normativa para la UOCRA. En la UOCRA el contratista debe, por obligación, llevar a sus trabajadores al lugar de trabajo por el tema COVID. Hay un protocolo especial de COVID y obliga al empleador llevarlo. Ahora, digo yo, la Dirección General de Escuelas o la Ciudad de Buenos Aires ha pensado en el transporte de los docentes. Bueno, olvídate, Hipólito, olvídate. Esto se lo tenemos que decir a los papás. Esto se lo tenemos que decir a los papás. Porque si nosotros abrimos a locas y tontas las aulas, ojo, se van a enfermar los chicos se enferman. Por ahí pueden tener... Y va a colapsar más todavía el transporte público, porque por ejemplo el 176, por poner una línea que conocemos aquí en la región, solamente permite 10 personas paradas, o el 182. Pero las otras líneas más locales van abarrotados en horas pico, a la mañana y a la tarde, y lo vemos en cualquier estación o en cualquier lugar de tránsito, que las líneas locales van abarrotadas, van 20, 30, 40 parados, van amontonados, como en los peores tiempos. ¿Vos te imaginás si ahora vienen los pibes de la escuela, las madres y todo lo demás? Bueno, esto lo tenemos que... Yo pienso que cuando alguien dijo la otra vez hay funcionarios... Que no funcionan. Tiene razón. Hay ministros que parecerían que nunca pasaron por la escuela. O fueron a escuelas privadas. Pero sabes que yo conozco muchas escuelas privadas. Muy buenas. Y en esto, viste, a veces me ha asombrado la mayor cantidad de accidentes, tanto de alumnos como de docentes, ocurren en escuelas privadas. Sí, tal y cual. te doy una que fue emblemática.
Por supuesto, vos me vas a decir, eso pasa una vez cada 1000 años. La nieta de Alfonsín. Tal cual cuando se le quebró la puerta de vidrio. Cuando la puerta, ¿no es cierto? Un vidrio No de era... la puerta y pobrecita falleció. Sí, y era sí. una escuela privada de muy alto nivel. De muy alto nivel. Por eso acá no es un tema privadas o del Estado, No. es decir, es un tema que la infraestructura fue pensada no para esta pandemia. La infraestructura escolar fue pensada en una situación ideal y no se ha trabajado para poder dar respuesta a esta pandemia. Y con una medida demagógica como la que impulsa la ministra de la Ciudad de Buenos Aires, porque yo digo, esa mujer junto al jefe de gobierno son demagógicos, porque ¿quién no va a querer que se inicien nuevamente las clases y que fuesen presencial? Los docentes queremos eso, pero ¿ha hecho algo esa mujer para poder garantizar que las aulas son seguras? Si se contagió ella del COVID, que no va nunca a la escuela, pretende que vayan los docentes, es mandarlos a que se enfermen y que generemos una epidemia que no pueda ser controlada. Yo creo que hay una perversidad en muchos funcionarios que con tal de ganar posiciones para una elección dicen cualquier cosa. Y esto a mí me preocupa, porque garantizar que las escuelas sean seguras es lo mínimo que podemos pretender. Ya no hablo de calidad, sino hablo de seguridad. Hemos tenido en la provincia de Buenos Aires que por falta de mantenimiento una escuela explotó. Sí, aquí en Moreno, precisamente. Sí. Muy cerquita la teníamos, ¿verdad? Uh-huh. Y no explotaron más escuelas porque Dios es grande, está con nosotros. Exactamente. Y más te digo, nosotros en nuestra querido San Miguel, escuelas privadas han hecho análisis del agua y el agua tiene un alto contenido de arsénico, que no sería... Bueno, hay una escuela de primera línea en nuestra ciudad de San Miguel que no en el año 2020, sino en el 19, se dan cuenta a través de un análisis y que lo han ocultado. Es cierto que toda la población de San Miguel tomamos agua con arsénico, pero es bueno. Es bueno para la salud. ¿Y el Consejo Escolar no tomó cartas en el asunto de eso? Es una escuela privada, te dije. Y una escuela el Consejo Escolar no interviene, tienes razón. Es una escuela de las más viejas de San Miguel, con un prestigio académico muy importante, pero ojo, si le hicieran el análisis químico de cada una de las aguas que provienen que usan en las escuelas, y qué problemón tendríamos. Pero bueno, esperemos que los gremios y el gobierno encuentren el equilibrio para asegurar que las aulas van a ser seguras, la escuela, la actividad va a ser segura, y el Estado comience a invertir o mandar recursos a las escuelas para que se puedan volver a la pseudo normalidad. Y los recursos para la pandemia, así como existieron para otras actividades, por ejemplo productivas, en el caso de educación, si es que estamos tan preocupados por el tema de educación, debería ya estar llegando. Por ejemplo, para entrar, ¿va a haber un arco sanitizante en la puerta de la escuela? Como hay en los supermercados. Exactamente, al supermercado le obligaste a que pongan un arco sanitizante. La escuela, que no son seres humanos los que van ahí adentro. Te digo algo tan elemental como el arco sanitizante. Si yo no he visto ninguna escuela de la región que ya le hayan llevado un arco sanitizante. Alfombras para que cuando entren al aula... Claro, la alfombra esa que vos te pasás los pies. Exactamente. Mirá qué cosas elementales que cuando empiecen a llegar todas estas medidas, uno va a decir, bueno, mirá, el Estado está preocupado por la salud. ¿Entendés? O sea, ahora, ¿qué voy a pretender? Que
la cooperadora de la escuela con la directora generen los recursos para ponerle el harto sanitizante, para ponerle la alfombra, para garantizar el alcohol. Me parece que si va a estar preocupada y además en entregar alimentos, bueno, sigamos las clases en forma virtual, que creo que va a ser mucho más productiva, y esperemos que llegue la vacuna. No sé, esto es mi opinión. Y No, es muy claro, lo que vos decís. Bueno, pero vos fijate lo que yo estoy pensando. Ya esos arcos sanitizantes son generadores de mano de obra. Su instalación generan mano de obra. Entonces, los trabajos están latentes. Falta la agresividad de decir, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Yo, es como lo que siempre digo yo. A mí me parece que el tema de cloacas, agua corriente, son mano de obras intensivas que dan trabajo, son generadores de puestos de trabajo y tendrían que estar puestas ya un plan o algo. Es lo como yo siempre te digo, como el tema de la vivienda. Tenemos los ingenieros, la Facultad de Ingeniería, tenemos la Facultad de Arquitectura, tenemos la Facultad de Economía. ¿No se puede hacer un gran plan, que lo tenemos para otro programa, de viviendas, como es, para darle dignidad a los trabajadores y que, te digo, hasta más, pagarla 30 años y que las paguen actualizadas, ¿no? O sea, con una cuota que sea, no sé, estimo, el 20% de su sueldo. Pero, ¿qué pasa? Me parece que se puede lograr eso. Totalmente de acuerdo, son decisiones políticas. En Argentina hubo momentos que hubo decisiones políticas donde generaron programas de reactivación y que se pudo hacer. Mirá, bueno, Polito, te dejo esto que vos hablaste de la cloaca, del agua potable. Los romanos hacían sus acueductos y hoy en Europa, cuando vos vas, ves acueductos que han funcionado hasta hace 30, 40 años y que están en condiciones de poder seguir funcionando. Si hace 2000 años los romanos lo pudieron resolver. Bueno, y falta la voluntad. Bueno. Es voluntad política, nada más. Hipólito, me está haciendo señas el operador y me parece que tenemos pendiente otra entrevista con vos sobre el tema urbanismo. ¿Te parece? Cuando vos quieras. Muy agradecido por tu colaboración y esclarecimiento de los problemas educativos y muchas gracias, Hipólito. Bueno, y ahora que sé que va a venir alguien que va a hablar sobre el tema de salud, apoyemos a los trabajadores de la salud del Hospital Arcade. Sí, en eso estamos comprometidos. Es una vergüenza los sueldos que cobran estos trabajadores. Sí. Es decir, hace un par de semanas salíamos a la calle y salía hasta gente del gobierno municipal, aplaudían por el trabajo digno que realizaban y todos salíamos a aplaudir a las 9 de la noche. ¿Por qué a ese aplauso no salimos ahora y le ponemos un sueldo digno y condiciones laborales dignas? Sí, gracias por haberme permitido. No, por favor, muchas gracias a vos por